Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del Rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con María e a presto. Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Santa noche a todos ustedes, queridos hijos. Ahora estoy dentro porque el tiempo no permitía estar afuera. Se nota que incluso aquí en nuestra Sicilia, el verano poco a poco, lentamente se va. Lentamente se va. Ecco, lo digo con pesar personal, aunque sé que para muchos es motivo de alegría, peor para ustedes. No sabéis lo que decís. Ahora, veréis que a mi izquierda, a vuestra izquierda, está el cuadrito de Padre Pío. Esta noche toca, siendo lunes, la catequesis sobre la cofradía del Santísimo Rosario. Me parece que estamos caminando hacia el 1.000.000 de inscritos. Es un número importante. Faltan todavía muchos, pero es un número importante. La izquierda significa que vamos hacia 1.000.000 de personas. Cada día rezan 3 rosarios. Yo sé que hay muchos más, pero saberlo oficialmente, porque ustedes saben que el compromiso fundamental para quien se inscribe en la Cofradía del Santísimo Rosario, que no es un club para los elegidos, es el de rezar el rosario para el devo. Quindi esto es, como ven, el registro que poseemos nosotros y que llevaremos a Milán, por donde quiera que vayan, para aquellos que deseen seguir inscribiéndose con el compromiso solemne de rezar los 3 rosarios diarios. Entonces, es lunes por la noche, toca hablar de la cofradía. Nosotros concluimos la vez pasada, el lunes anterior, la carta apostólica de Juan Pablo II, un tributo a esta carta titulada Rosarium Virgis Mariae, una carta muy valiosa del Papa. A propósito del Papa, hoy ha sido la fiesta de Padre Pío, así que debería hablar ahora, como dije esta mañana, pero esto siempre es un trabajo en progreso, es la característica de Don Minutella, pero ayuda, así se desliza de las manos de cualquiera. Dije que hablaría nuevamente de los inscritos del Beato Alano, pero hoy es Padre Pío, así que el tema es el apego de Padre Pío al Santo Rosario. Pero antes, con la ayuda de la dirección, quiero mostrarles cómo. Primero, la hipocresía. Los progresistas bergoglianos no son diferentes, mutatis mutandis, de la hipocresía de los tradicionalistas sedevacantistas. Son ambos enemigos del pequeño resto porque nos odian, pero yo se lo demuestro. Primero empiezo con Tucho Fernández, de quien probablemente hablaré mañana por la mañana o quizás no lo veamos, pero precisamente sobre él. ¿Lo hay? Ha ido a dar una conferencia en la Pontificia Academia María algo así, con teólogos, mariólogos, etc. Y volvió a intervenir sobre la nota explicativa respecto a las apariciones de Medjugorje, diciendo, ¿quién sabe por qué? Pero nosotros el Papa anima. No negamos que haya actos sobrenaturales, pero no podemos decirlo abiertamente, etc. Y luego añadió, esto lo hicimos para evitar el riesgo de grupos mafiosos que usan a la Virgen para hablar mal del Papa y de la Iglesia. Miren, en los exorcismos el diablo, sin quererlo, es obligado por el exorcismo y el exorcista a rebelarse. Aquí es lo mismo. Me duele ver que reciban a alguien que merecería otra acogida, que ha firmado un documento como súplica de confianza. Es más, es un documento hecho para florecer. Pero se dan cuenta a qué niveles hemos llegado. De complicidad, sacerdotes, teólogos, monjas, laicos que hacen como si nada,
Uno que firmó una declaración en la que se autoriza la bendición a las parejas homosexuales. Lo sé yo. Por otro lado, no va mucho mejor. Me refiero a Radio Spada Espada. Les hago publicidad porque me dan un poco de ternura, tienen números insignificantes, así que quiero ayudarles. Radio Spada Espada hoy, como es la fiesta de Padre Pío, ha hecho dos cosas. La primera ha dicho, ahora la dirección mostrará el post de Radio Spada, que hoy es la fiesta de Padre Pío de Pietrelcina. ¿No les insulta algo extraño? De Padre Pío, del fraile capuchino, Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío de Pietrelcina fue beatificado y canonizado por Juan Pablo II. Y como para ellos es el anticristo, no es santo, es Padre Pío. ¿Veréis a qué niveles estamos? La imagen de Padre Pío con Monseñor Marcel Lefebvre, esto hay que verlo en Facebook, muestra una imagen de Padre Pío con Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre fue a ver a Padre Pío, pero creo que fue en el 68 cuando ya Padre Pío estaba ya cerca de la muerte y Padre Pío le besa el sagrado anillo. ¿Y por qué ponen la foto de Lefebvre con Padre Pío, pero no cuentan sobre la devoción de Padre Pío por Pablo VI? ¿Por qué Radio Espada no cuenta que Padre Pío permaneció obediente a Pablo VI? No lo dicen. ¿Por qué? Vemos que estamos ya en presencia de una ideologización de la fe. A la derecha con los lefebristas tradicionalistas sedevacantistas y a la izquierda con los fernandecianos bergoglianos. No hay nada que hacer. Quedamos nosotros, que somos católicos. Era esto lo que quería deciros como introducción sobre el asunto de Padre Pío que me hace reflexionar. Le llaman Padre Pío, no San Pío, porque todos los actos realizados por los papas del posconcilio para ellos son vanos, son nulos. Seguida los de Radio Espada. Las glorias del cardenalato son todos los cardenales de los siglos pasados, personalidades desconocidas. Y muestran imágenes de Leon Puig, Pío Hall, Pío de Sor. Basta, paren ahí. No entienden, esperemos que no entiendan, que son víctimas de un hechizo satánico, no menos grave que el fernandesiano bergogliano. Bergogliani, ¿entiendes? Que ellos dan la comunión a divorciados y vueltos a casar y a las parejas homosexuales. Questi altri chiamano Padre Pio, mostrano la foto di Padre Pio con Lefebvre, ma si guardano parlare di Padre Pio e Paolo VI. Yo, en mi libro que tengo aquí conmigo, Padre Pío, Hombre de Dios, cuento sobre el vínculo, por otros aspectos, conmovedor de Pablo VI con Padre Pío. Un vínculo que se remonta en el tiempo, pero yo en mi libro incluyo el testimonio de y estos son los posts delirantes de Radio Espada, vean ustedes, juzguen ustedes, y estos son como Monseñor Viganó, son aquellos que alaban a Monseñor Viganó como Martino Mora. No hay una figura como Monseñor Viganó que se hace reconsagrar obispo. ¿Tienen idea de a qué niveles hemos llegado en el catolicismo? Que se hace reconsagrar obispo por Monseñor Williamson. ¿Pero bromeas? Monseñor Williamson, Richard Williamson, pero es el mismo de Juan Pablo II. Que lo es el anticristo Juan Pablo II. Es el anticristo, ¿entiendes? Estoy diciendo entonces que Pablo VI, en mi libro, este libro siempre está disponible, está realmente bien hecho. En mi libro, en un cierto punto, cuento que Pablo VI, hay pruebas, quería ir en febrero de 1968 a ver al Padre Pío en helicóptero a San Giovanni Rotondo. Debió renunciar a ello en el último momento por razones no especificadas. Pablo VI tuvo gestos, por ejemplo, fue a rezar junto a la cama de muerte de quien de la familia Paulina, don Alberione, don Giacomo Alberione. Hay una foto de Pablo VI arrodillado sosteniendo las manos, rezando sobre el moribundo Giacomo Alberione.
Y él quería ir, sabiendo que Padre Pío ya estaba entre la vida y la muerte. Pablo VI quería ir a San Giovanni Rotondo para apoyar a Padre Pío en la fase final. Luego, quién sabe los secretarios de Estado, los masones, el Vaticano, qué no habrán logrado hacer para impedírselo, de la misma manera que impidieron a Juan Pablo II usar la palabra Rusia en la consagración. Este es el hecho. Esta noche quería rendir homenaje a Padre Pío, dado que hoy fue su fiesta, y esta mañana nos tocó hablar de otra cosa, de Medjugorje en particular, y por eso hablamos de Padre Pío y su apego al Santo Rosario. Comienzo con lo que encuentro en mi libro, en las páginas 32 y siguientes. Y luego cuento, aquí está, este es Pablo VI con Don Alberione, pero hay una foto, hay que buscarla, de Pablo VI rezando. Pero bueno, esta ya es otra historia, si no la gente se confunde. Y si no la gente se confunde. Aquí entonces lo que quería decir es que Padre Pío no lo podemos internar sin el Bingsforditun. Con el Santo Rosario, hoy celebrando la misa para los fieles presentes, miles de fieles presentes en pequeña Nazaret. Dije que Padre Pío en el 68 celebraba 50 años de estigmas, y en esa ocasión vinieron a San Giovanni Rotondo los grupos de oración que él había fundado y le pidieron un testamento porque sentían y comprendían. Se nota cuando una persona ya está por irse. Pidieron a Padre Pío un testamento y uno queda sin palabras. Porque es un hombre que ha asombrado al mundo entero, que probablemente sigue siendo un testigo, si no la lectura, el testigo privilegiado del siglo XX, el testigo privilegiado de Dios. Yo en mi libro no dudo en llamarlo Elías, el profeta de fuego. No sé, perderse en quién sabe qué temas, porque luego si se camina en Dios, cuando uno se acerca a la muerte, la vida se simplifica, queda lo esencial y es hermoso. Sí queda el amor por Dios, la vida sincera, la castidad entendida como castidad también para las parejas. Atención, porque hay una castidad, digamos, de los consagrados, de los sacerdotes, una castidad de los cónyuges que no es la castidad, no es solo no ejercer la sexualidad. La castidad es también otra cosa, y luego te queda todo esto, el amor por los demás, la obra de caridad, la vida de oración, a medida que te acercas a la muerte. Esto te queda, no las casas, las propiedades comienzan a no interesarte más. Luego, cuando uno escucha que tiene poco tiempo de vida, sigue pensando que debe comprarse la casa, o debe comprarse el último modelo de coche, o el último pantalón vaquero de marca. Está claro que no, está comenzando a pensar cómo concluir su propia vida. Entonces el Padre Pío estaba hacia la conclusión de su vida e hizo un testamento, pero uno se queda realmente conmovido porque tuvo a bien decir estas precisas palabras a los hijos espirituales, a las hijas espirituales. Amad y haced amar a la Virgen, rezad y adresar el Santo Rosario. Este fue el testamento, y se llama así después de 81 años de vida, 50 años de estigmas y una existencia transcurrida bajo los reflectores. Padre Pío se va diciendo estas simples palabras, porque cuando se es santo, uno se encamina hacia el final de la vida, simplificando todo. Amad y haced amar a la Virgen, rezad y haced rezar el Santo Rosario. Este, se lo repito, es el testamento del gran Padre Pío, donde hay referencia a la Virgen, pero también hay una referencia al Rosario. Aquí llegamos a la cuestión. Cioè, para el Padre Pío, como debería ser para todos nosotros, el amor a la Virgen es inseparable del amor y el apego al Santo Rosario. Por lo que a mí respecta, aunque no soy un santo, y todos saben que no lo soy, pregúntenle a Radio Espada, estoy muy unido a la Virgen, de la misma manera en que estoy unido al Santo Rosario. No encuentro una diferencia. Este era el Padre Pío. La devoción a María, Madre del Señor, era ferviente en Padre Pío, intensa hasta las lágrimas, apasionada. Escribo. La llamaba confidencialmente mamita mía.
Luego, incluso su padre espiritual le recomendaba no exagerar con estos diminutivos, pero él no era capaz de renunciar a esto, que es un don del Espíritu Santo. La devoción cálida a la Virgen, verdaderamente filial, que sientes que es madre, no es un acto sentimental, es realmente un don del Espíritu Santo, especialmente concedido a personas como el Padre Pío, que tienen una misión especial. Totus Tus de Juan Pablo II. El poeta francés Charles Péguy escribió: hay algo peor que tener un alma malvada, y es tener un alma acostumbrada. La devoción mariana de Padre Pío revelaba precisamente este carácter de no habituación, porque se trataba de una relación filial. With very sentaus only also for doing things in your time. El modo en que él se dirigía a María denota no una relación emotiva, infantil, tal vez hay un poco de eso, pero al contrario, profundamente robusta, vital. ¿Qué diríamos hoy sobre cómo hablaba el Padre Pío de la Virgen? Escuchen. Mamita linda, mamita querida, sí, eres hermosa. Si no fuera por la fe, los hombres te llamarían diosa. Los ojos tuyos son más resplandecientes que el sol. Eres hermosa, mamita. Me enorgullezco de ello. Te amo, ayúdame. Padre Dios de Pietrelcina, parece un niño en lo que escribe, porque también esto es característico en el espíritu de su salida en los hombres de Dios que tienen una misión especial. Custodiarlos en un amor a la Virgen que prácticamente permanece como el de un niño. Eco a todos los hijos espirituales, luego, pero a todos, les recomendaba invocar constantemente a la Virgen y consagrarse a ella para llegar a Jesús. Padre Pío también fue un monfortano en el sentido implícito del término. He intentado ver aquí y allá cuando escribí este libro que me llevó realmente mucho tiempo, sobre el Padre Pío, si hubiera una referencia explícita del Padre Pío a San Luis María Grignion de Montfort. Desafortunadamente, no sabemos si Padre Pío lo conocía, creo que sí. Ritengo que sí, pero nunca lo menciona, aunque implícitamente sí, porque él quería que todos sus hijos espirituales estuvieran consagrados a la Virgen. Cada auténtico y buen padre espiritual debería hacer eso, ante todo la consagración a la Virgen. El vínculo vital de Padre Pío con María, como les decía, se manifestó concretamente en el último mensaje, septiembre de 1968, dirigido a los grupos de oración que él fundó. Amén. Y hagan amar a la Virgen, recen y hagan rezar el Santo Rosario. Este lo escribió Padre Pío, lo ha escrito él mismo. Este es mi testamento espiritual. Padre Pío siempre llevaba el rosario consigo, nunca lo dejaba. Vos sabéis que muchas veces era retratado fotográficamente con las manos dentro del hábito, dentro del bolsillo frontal, porque allí guardaba el rosario. Y la pasaba entre los dedos noche y día, nunca soltaba la corona. Al superior, Padre Carmelo Durante, que el 6 de febrero de 1954 preguntaba cuántos rosarios había dicho hasta ese momento, el fraile respondía: he dicho 34. A otros hermanos que le preguntaban dónde encontraba el tiempo para rezar tantos rosarios, respondía: en la noche. ¿Para qué sirve entonces? Padre Pío vivió un vínculo osmótico, identificativo de sí mismo con el Santo Rosario. No lograba imaginarse él mismo sin el Santo Rosario, porque experimentaba su fuerza y eficacia. A Padre Alessio Parente, que le preguntaba por qué prefería el rosario a las otras oraciones, Padre Pío respondía: porque la Virgen nunca me ha negado una gracia pedida a través del rosario. Hay una visión que tuvo el Padre Pío sobre el poder del rosario que él mismo narró y que yo relato a continuación.
Se las leo en la página 34 de este libro mío. Una noche, cuenta el Padre Pío, estaba en el coro rezando, cuando fui perturbado por gritos que provenían del patio de la iglesia. Me asomé a la ventana del coro y se me presentó a la vista una multitud de exaltados que gritaban: ¡Abajo Jesús! ¡Abajo! Eran evidentemente sus enemigos y por lo tanto presumiblemente los demonios. Entonces me retiré y hablando a la Virgen le conté lo que había visto y oído. Es una visión. La Virgen entonces, ¿qué hace? Me dio, dice Padre Pito, un arma pequeña, y Santa Teresita del Niño Jesús dirá que el rosario es tan pequeño, pero precisamente por eso, mientras se reza el rosario, el mundo será salvado de los peores males. Me dio un arma muy pequeña que se podía llevar en el bolsillo o esconderla entre el cabello, poniéndola al cuello, el rosario. He vuelto a la ventana y he mostrado esta arma, agitándola. Bajo las miradas de esos enloquecidos, todos cayeron al suelo aturdidos. Esa multitud representaba, como les he dicho, a los enemigos de Padre Pío, y él pudo triunfar sobre ellos rezando cada día el Santo Rosario a María. El santo se dirigió especialmente en los momentos más dolorosos de su vida, cuando se le impidió celebrar misa en público, obligado a llevar una vida oculta y retirada por orden de la Santa Sede. Padre Pío contará que lo logró gracias al Santo Rosario. En esas noches violentas en las que el diablo lo atacaba, porque confesaba a los penitentes que recuperaban de nuevo la gracia de Dios, el diablo se vengaba y Padre Pío lo lograba porque sostenía el rosario en la mano. Es conocido que la Santa Virgen ha curado a Padre Pío varias veces a lo largo de su vida. Tutto cuando en 1959 Padre Pío se enferma de una enfermedad gravísima, una pleuritis crónica que lo obliga a estar en cama, suspendiendo toda actividad, no puede ni confesar ni siquiera celebrar. El 6 de agosto de 1959, Padre Pío supo que la Virgen Peregrina de Fátima había llegado a San Giovanni Rotondo y con la ayuda de algunos fieles pidió ser llevado ante ella para darle un beso. La estatua de la Virgen se encontraba en el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, fundado por el mismo Padre Pío. Han llevado la estatua al hospital. Después de darle un beso, el Padre Pío colocó su rosario en las manos de la Virgen. Luego fue llevado de nuevo a su celda. Cuando la estatua estaba a punto de dejar San Giovanni Rotondo, Padre Pío quiso despedirse de ella una última vez diciéndole: «Madre, he estado enfermo durante tu visita a Italia. ¿Ahora te vas sin curarme?». Según el relato de los presentes, uno de los dos pilotos del helicóptero que estaba transportando la estatua hacia Foggia decidió cambiar de rumbo y, como reconocimiento hacia el Padre Pío, dio 3 vueltas alrededor del convento. Durante el último giro, Padre Pío sintió un estremecimiento en el cuerpo y comenzó a exclamar: «Estoy curado. La Virgen me ha curado». Desde ese momento ha vuelto a dar misas y a confesar regularmente. A un hijo espiritual le confiará: «El mismo día en que ella se fue de aquí, me sentí de nuevo bien». He vuelto a celebrar la misa ya hace 3 días. En el libro Padre Pío en mi vida, Cleodice Morcaldi, la hija espiritual más cercana, cuenta que le preguntó: «Padre, dígame una palabra sobre la Virgen». Y el santo replicó: «Jesús es la fuente. Esta agua de vida eterna no podría llegar a ti si no fuera por ese bendito conducto que es María». Jesús no viene a nosotros si no es por María. Y entonces Cleodice: «Señálame un atajo entonces para llegar de inmediato a Dios y al Padre». L'atajo es:
Ma detengámonos aún en el tema del Santo Rosario. No cabe duda de que si el Padre Pío vivía con los estigmas, convivía también con el rosario. Y si las estigmas las tuvo 50 años, el rosario lo tuvo toda la vida. Ambos estos elementos misteriosos, las estigmas del rosario, son manifestaciones de su mundo interior. Las estigmas, Jesús crucificado, la inmolación, el dolor redentor, corredentor, el rosario, la salvación del mundo en la oración mariana. Padre Pío, como saben, no predicaba, no daba conferencias, no impartía lecciones de teología, pero cuando se llegaba a San Giovanni Rotondo se quedaba impactado por un hecho. Se veían hombres y mujeres que podían ser profesores, médicos, maestros, empresarios, obreros, todos sin respeto humano, con el rosario en la mano en San Giovanni Rotondo. En la iglesia sí, pero también a menudo por la calle, en la plaza, de día y de noche, esperando la misa de la mañana. Evidentemente era precisamente el magisterio, podríamos llamarlo de Padre Pío, invitar a todos a tomar el Santo Rosario y rezarlo. Padre Pío se interesaba en esto. Todos sabían que el rosario era la oración de Padre Pío. Solo por esto se podría definir a Padre Pío como un gran apóstol del rosario en el siglo XX. Y podríamos también añadir, ¿están de acuerdo?, que Padre Pío convirtió San Giovanni Rotondo en una ciudadela del rosario. Estoy seguro que sí. San Giovanni Rotondo es ya la ciudad del rosario. Un mañana temprano, entre las primeras en presentarse al confesionario, estuvo la señorita Lucia Penelli de San Giovanni Rotondo. Era más o menos a las 7 de la mañana, y escuchó al Padre Pío preguntarle cuando se arrodilló para confesarse: ¿cuántos rosarios has rezado esta mañana? Eran las 7, y ella respondió que había rezado 2 completos. 2 completos significa o 2 rosarios enteros, o 3 veces 2, es decir, gozosos, dolorosos, gloriosos, y luego nuevamente gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero no está especificado. Eran alrededor de las 7 de la mañana, y el Padre Pío ya había celebrado y confesado a algunos hombres. Ahora, cuando ella dice que había rezado 2, le surge espontáneamente preguntar: Padre, ¿cuántos habéis rezado vosotros? Entonces eran las 7 de la mañana, había celebrado misa, había confesado y respondió 7 enteros. 7 por 3 son 21 rosarios. Había rezado como hacía este misterio. Elena Bandini, escribiendo a Pío Cenoce en 1956, le escribió al Papa. Así que evidentemente escribiendo al Papa es una noticia fiable que el Padre Pío le había confiado que recitaba 40 rosarios enteros al día. 40 por 3 otra vez. Padre Pío rezaba rosarios siempre. Lo veían siempre rezando, moviendo siempre los labios. En la celda o en los pasillos, en la sacristía, subiendo y bajando las escaleras, de día y de noche. Richiesto ripetutamente cuántos rosarios rezaba. Respondía a veces 40, otras veces 50. Solicitado sobre cómo lo hacía, al interrogador le respondió: ¿cómo haces tú para no rezarlos? Hay un episodio sobre el tema de los rosarios que vale la pena recordar. Padre Michelangelo de Cavallara, emiliano de origen, figura destacada, predicador bastante conocido en ese periodo, era también de profunda cultura, pero tenía un carácter difícil. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960, cada mes de mayo iba a predicar a San Giovanni Rotondo en el mes dedicado a la Virgen. Luego predicaba también para el Sagrado Corazón de Jesús en junio y a él la preciosísima sangre. En este mismo convento de San Giovanni Rotondo. Desde la primera vez quedó impresionado por el Padre Pío. No le faltaba el coraje para discutir con él, entablaba diálogo con él. Una de las primeras sorpresas de este fraile fue el rosario que siempre veía en las manos de Padre Pío, por lo que una noche lo abordó con esta pregunta: Padre, dime la verdad hoy, ¿cuántos rosarios has rezado?
Padre Pío lo mira, espera un poco, luego le dice, mira, la mentira no te la puedo decir porque yo mentira no digo. Una treintena, luego se detiene, 32, luego añade 33 y quizás alguno más. Padre Michelangelo se quedó impactado y se preguntaba cómo podía encontrar espacio en su día, entre misa, confesiones, vida comunitaria para tantos rosarios. Buscó aclaración del director espiritual de Padre Pío que estaba en el convento. Lo encontró en su celda y explicó bien, refiriendo preguntas y respuestas de Padre Pío. Sottolineando la particolarità della risposta, io bugie non ne dico, Padre Michelangelo, si sentì rispondere da Padre Agostino da San Marco in Lamis, che scoppiò a ridere. Così se tu sapessi allora che si tratta di rosari interi. Cioè Padre Michelangelo ha pensato 33 in tutto, non aveva potuto mai pensare, e 33 come gli dice il padre spirituale di Padre Pio, indicano 33 rosari per il telo. 3 per 3. Capito? 33 per 3. Capito? Así que llegamos a 100 aproximadamente. Esto sí. Padre Michelangelo en ese momento levantó los brazos para responder a su manera. Pero esto es imposible. Pero el padre Agostino añadió, tú quieres saber, pero primero explícame quién es un místico, y luego te responderé cómo hace el Padre Pío para decir tantos rosarios en un día. Para el Padre Pío, vivir era rezar, rezar era permanecer en contemplación, y decía San Juan Crisóstomo que contemplar significa vivir. Queda por aclarar el misterio sobre el número de rosarios diarios de Padre Pío. Una explicación la ofrece él mismo, pero las experiencias sobre la cifra de las coronas recitadas por Padre Pío son múltiples, especialmente entre sus íntimos, a quienes el Padre reservaba sus confidencias. La señorita Cleodice Morcaldi cuenta que un día, Padre Pío, bromeando con uno de sus hijos espirituales, el doctor Delfino de Potenza, hizo esta broma. ¿Qué opinan ustedes, médicos? ¿Puede un hombre hacer más de una acción al mismo tiempo? Pero 2 creo que sí, padre. Bueno, a 3 yo llego. Fue la contrarrespuesta del padre. Deben saber que cuando preparo las catequesis, mientras las preparo, y a veces incluso mientras escribo los libros, espero no sorprender a nadie, logro rezar el rosario. Evidentemente es un don que Dios da, presumo. Es decir, cuando preparo las catequesis, ya que luego no tendría más tiempo, muchas veces las preparo mientras rezo el rosario. En el mismo sentido se expresó un día charlando en la celda con el padre Michelangelo. Le dijo, escucha, han escrito que Napoleón hacía 4 cosas a la vez. ¿Qué tal? ¿Tú lo crees? Hasta 3 llego yo, 4. Así que el Padre Pío confía en que simultáneamente rezaba, confesaba y se iba en bilocación. Cuando confesaba, también se concentraba en el rezo de los rosarios. Normalmente se ha transportado en biloxón por Tolbert of Trace. La explicación entonces nos viene de arriba. Escribe el Padre que en uno de sus diálogos con Jesús un día se sintió decir, ¿cuántas veces me habrías abandonado, hijo mío, si no te hubiera crucificado? Eco, el Padre Pío crucificado se apoya completamente en la Virgen, confía en la ayuda de la Virgen. Por eso encuentra en el rezo del Santo Rosario el arma preciosa para luchar contra el diablo directamente. Pero luego, en mi libro lo cuento aquí, hay traiciones inexplicables en la vida del Padre Pío. Gente que habría dado la vida por él, de repente en un instante, cambiaban. El Padre Pío se quedaba tranquilo porque sabía que era el diablo. Y en lugar de quejarse y compadecerse, rezaba el rosario y se sumergía. A veces lo veían hundirse físicamente, pensaban que estaba descansando. Entonces él abría los ojos. Y eran ojos de fuego los de Padre Pío, para hacer entender, no estoy durmiendo, estoy inmerso en la contemplación de Juan Pablo II. Bonito este vínculo entre Juan Pablo II, las veces pasadas y hoy Padre Pío. Y hay un episodio que me gustaría contarles sobre la mirada del Santo Rosario. Una vez una madre con muchos hijos, una madre del Véneto, si no fuera del Véneto, de todos modos del norte, debía ser del Véneto, y va a ver a Padre Pío, y se queja con el padre, dice, Padre Pío, ya no puedo más. Padre Pío pregunta, ¿qué pasa, hija? Padre,
Hago rezar el Santo Rosario por la noche a mis hijos, pero uno se escapa a correr porque tira de la cola al gato, otro agarra y juega con la pelota, y a otro lo tengo que atrapar antes de que se lance al camino. Dice, Padre, estas Ave María no terminan nunca, y este rosario siempre está tan distraído. Padre Pío la mira y le dice, no te preocupes, hijo mío, rezan igual, porque este rosario prepara el terreno para las vocaciones. Luego se hacen sacerdotes, no nos conmueve esto. Padre Pío atribuía todo a la recitación del rosario por la noche alrededor de la chimenea, y es cierto, porque hoy, si los conventos y seminarios están vacíos, es porque ya no se reza el rosario en familia. Antes abundaban las vocaciones, y luego Padre Pío dijo, no te preocupes si no terminas el Ave María, las que no terminas tú las terminan los santos y los ángeles. Encuentro este relato realmente conmovedor porque muestra cómo Padre Pío recomendaba continuamente la recitación del Santo Rosario en cualquier circunstancia. Y concluyo con un episodio, digamos, un poco autobiográfico, en el sentido de que soy testigo. De joven sacerdote, fui solo a San Giovanni Rotondo. Me agarré una fiebre, era diciembre, no recuerdo el año. Ni siquiera recuerdo si era párroco, creo que no, porque en diciembre no creo que hubiera sido posible. San Giovanni Rotondo, y alguien dice que está casi todo cerrado. Sea un frío tremendo, el aguanieve es helado hasta morir, por lo que después de las 6 de la tarde estaba todo cerrado en San Giovannino Togo, incluso el convento. Luego, por la noche, iban a hacer el rosario, pero lo suspendieron porque no había nadie. Entonces busco dónde dormir y voy a una pensión, hoy hotel, no recuerdo el nombre, cerca del santuario. Descubro en la recepción que casi no había nadie, solo el recepcionista, que tenía tiempo para charlar un poco, para pasar el rato. Me preguntaba de dónde venía, padre, y llega una señora mayor, me ve entrar todo de clérigo, estaba delgado, todo impecable, y la señora mayor dice, mira, parece como cuando vino Carmelo Guettiva, porque esa era la pensión donde, en una situación similar de frío, un joven querido fue a ver al Padre Pío en el 46 y se alojó en ese lugar donde yo luego fui a dormir. Pero no es esto lo que quería decir, es lo que sigue ahora. La señora luego me ofrecieron la cena, no la pagué, tal vez sí. En fin, nos sentamos y me contó algo que luego contaba a todos los peregrinos. Ella era hija hospitalaria del Padre Pío. Bueno, no ella, la madre, creo. Ella era la hija. Entonces, el Padre Pío la tenía como hija hospitalaria de San Giovanni Rotondo, una de las primeras. Entonces le dijo, debes hacer una pensión para los peregrinos, debes acoger a aquellos que no saben dónde dormir. De hecho, en esta pensión donde fui a dormir, durmió Juan Pablo II en el 46, luego los padres del Padre Pío. Y entonces esta señora obedece, crea, teniendo un patrimonio disponible, esta pensión, que era la primera, una de las primerísimas. Luego vendrá más, pero para los archivos, hacer otra cosa. Y entonces el Padre Pío le dice así, y te recomiendo que cada noche cenéis temprano, después de que terminéis aquí con la bendición eucarística. El Padre Pío cada noche hacía la bendición eucarística y luego el Santo Rosario después de cenar. Y entonces ella contaba, esta señora, que su mamá un día, una noche, hacía mucho frío, frío de verdad, estaba oscuro en lo profundo. Y entonces dijo, después de comer a los peregrinos, no muchos que estaban allí, bueno, por esta noche no rezamos el rosario juntos, como había pedido el Padre Pío, pero vamos a la cama, nos calentamos bajo las mantas, sí, está bien, está bien. No termina de decir eso que oyen golpear la puerta. Creen. Era Padre Pío, se sorprenden. Pudieron ser las 8:30 de la noche. Entonces se iba a la cama temprano, y media, pongamos más tarde de las 9. Padre, pero usted aquí lo que impactó fue que sin indumentaria ligera con ese frío,
Sí, sí, dice el padre. He venido aquí a deciros si estabais rezando los rosarios. Padre, realmente eso se hundió y Dios la miraba. Hija mía, ¿sabéis cómo era Padre Pío? Según tú, ¿por qué estoy aquí, Padre? Entonces, ahora os llamo a todos. Ve enseguida a llamarlos. Te he dicho que debéis rezar el rosario cada noche. Es el diablo que no muere. Pero Padre, acomódese que ahora vengo. Padre Pío, voy a llamar. Disculpe, Padre, ¿me da la pensión? La puerta estaba cerrada. Padre, ¿me da la pensión? Padre Pío había ido en mi locación, que fue informado por los ángeles custodios, especialmente por el ángel custodio de la hija espiritual, que esa noche estaban por no recitar el Santo Rosario. Y Padre Pío en bilocación había ido para decir, recen el Santo Rosario. El último episodio quiero contarles esto. Una vez Padre Pío olvida el rosario, sale de la celda, debe ir a confesar. Recorre el camino. Padre Pío empieza a sentirse mal, como si le faltara el aire, como si se sintiera desfallecer. Los frailes se preocuparon. Padre, ¿qué pasa? Necesita autoridad. Tráiganme el rosario. Si había olvidado la corona del rosario, había arriesgado sentirse mal. Probablemente la Virgen concede a la corona, incluso material, una especie de poder inaudita para resistir al asalto de los demonios. Y así pedimos a Padre Pío que ame siempre el Santo Rosario. Hemos querido dar este tributo tan simple y hermoso. Concluyendo de nuevo con lo que comenzamos, Padre Pío en su testamento espiritual nos dijo, amen y hagan amar a la Virgen. Recen que hagan rezar el Santo Rosario. Alabado sea Jesús y adelante con María.